Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de esta última jornada del Congreso con una mesa que hemos llamado Zamora, Portugal y La Raya. Esta es una línea que los organizadores del Congreso han considerado pertinente porque, bueno, no dejamos de hablar de la frontera más antigua de Europa, pero además la más larga de la Unión Europea, 1.214 kilómetros. Esta frontera que se ha trazado con diversos tratados, el primero fue el de Zamora en 1143, después el de Badajoz, el de Alcañices, el de Lisboa y finalmente hemos tenido un acuerdo de límites en el año 1926 que ha ratificado el decimonónico de Lisboa. Pero esta raya, además de ser una frontera política que delimita un espacio geográfico próximo, también la entendemos como ese espacio en el que conviven personas, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones culturales e históricas muy interesantes. Vamos a comenzar rápidamente con las... No voy a presentar más ni a explicar lo que es la raya en Zamora porque lo tenemos muy claro, ¿no? Y las personas que están aquí pues se presupone que tienen un interés por esta cuestión. Entonces voy a dar paso a la primera comunicación que la va a hacer Eduardo Fuertes Ganzo sobre las acuñaciones en la frontera de Zamora en la segunda mitad del siglo XIV, poder y legitimación, propaganda en la raya. Es un historiador solvente que además ha presentado otra comunicación en este congreso y bueno, él es licenciado y doctor en Derecho, tiene un amplio currículum y un bagaje de publicaciones y le damos ya paso para que defienda su comunicación porque el tiempo está apretado. De acuerdo. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Pues vamos sin más dilación a tratar de ser lo más rigurosos en cuanto al uso del tiempo. Bueno, pues vamos a ver un tema que es cómo se permean las fronteras y cómo además hay en un lapsus de tiempo muy breve, cómo hay sustitución de legitimidades y cómo eso se trasladó en instrumentos legitimatorios como pueda ser la moneda. Ya sabéis que la moneda, es decir, según el fuero viejo de Castilla, tres cosas corresponden al rey: justicia, moneda y yantar. Bueno, pues vamos a ver cómo los reyes de uno y otro lado de la raya ejercieron y actuaron sobre ella. Todo comienza aquí. Ahí tenemos en la parte izquierda una imagen donde comienza todo y es la regimaquia, la lucha de reyes y la muerte a manos de Enrique en Montiel, del Trastámara, del bastardo de el rey Pedro. Y a partir de ahí lo que hay es un afán tremendo de legitimación. Un bastardo se entroniza después de una larguísima concatenación dinástica de borgoñones, se entroniza en el reino y tiene que justificarlo. Ahí os muestro al lado un sello majestático absolutamente del Archivo Histórico Nacional de Enrique II en majestad, este rey Trastámara que tiene que legitimarse. Y, no sé, no sale, ahí está. Y se encuentra con un problema y es que no tiene recursos. Entonces, astutamente, es capaz de generar dinero nuevo. ¿Y cómo lo hace? Pues corrompiendo la moneda. Lo que hace es corromper la moneda, cambiando la vieja liga de plata del real que tenéis en la parte izquierda por vellón muy corrupto. Lo baja hasta la tercera parte. Esto, según la crónica de Pérez de Ayala, genera inflaciones sin cuento, suben los precios, sufrimientos para el pueblo, pero el rey, mientras tanto, allega recursos y le da, pues, lo que hacen ahora los modernos gobernantes, a la máquina de hacer billetes. Y la máquina de hacer billetes entonces era corromper la moneda. Pero no me interesa eso, sino que me interesa el aspecto ideológico, simbólico, legitimatorio, de exaltación de la soberanía. Entonces ahí tenéis las dos grandes creaciones, los dos grandes inventos del rey Enrique, que es el Real de Bellón, luego lo veremos un poco más detenidamente, con la inicial coronada, igual que el rey Pedro, y el cruzado de Bellón. Vuelven a la cruz, es decir, en las acuñaciones hispanocristianas, concretamente en el reino de Castilla y León, no se acuñaba con la cruz desde hacía casi 2 siglos, y lo retoma eso, en 1366 y 1369. Y además tiene que hacer la exaltación legitimista de ser un rey cristianísimo. Entonces, bueno, pues utiliza en el exergo de la moneda el Salmo 117.7, el de Dominus mi auditur
ecego discipian inimicus meos. Es decir, Señor, ayúdame, que yo desbarataré a mis enemigos. Es decir, retoma el símbolo y retoma un símbolo cristianísimo, porque ha depuesto al rey y él dice, ese hombre malo y cruel que llamaba a ser rey y que era impío. Es decir, justamente lo que busca es ese elemento legitimatorio. Esto lo hemos visto. Y ahí tenéis la tabla evaluatoria, la saltamos para abreviar un poco, y nos encontramos con O Rei Fermoso. Fernando I invoca su estirpe real, invoca ser de la familia de la estirpe de Sancho IV de Alfonso XI, y por tanto se llama rey y rey legítimo. Entonces invade Castilla, termina sentando corte en Coruña, pero sobre todo lo que nos interesa es esta ciudad, Zamora, como después de 2 siglos en que se habían interrumpido las acuñaciones, como O Rei Fermoso, Fernando I, pues acuña en la ciudad de Zamora. Y justamente va a acuñar un real blanco, lo tenéis ahí en primer término, en la parte izquierda, y veis ahí la F coronada, imitando absolutamente la numaria castellana, que esto no era la tradición de la numaria portuguesa, y el medio real blanco. Crea también un tornés, que sí era la numaria característica del 14 en Portugal, de peso similar, era un poquito mayor, el contenido de vellón era similar, aunque un poquito más en cambio, y hay también medio tornés, todos ellos acuñados en Zamora. No hay ciudad de frontera, ni siquiera Coruña o Ciudad Rodrigo, que acuñen tanta cantidad de moneda como Fernando I. Y esto lo hace 200 años después. Se recupera la ceca de Zamora 200 años después que hiciera las últimas acuñaciones zamoranas Alfonso IX de León. Y finalmente la barbuda. Y esto sí que es interesante, porque otra vez cambia el lema y en lugar de utilizar el Salmo 117, 7, utiliza el 6, es decir, Dominus mi auditur, Señor, ayúdame, en non timeo, y yo no temeré a mis enemigos. Y además en la barbuda, que es la moneda con la celada, con el armamento regio coronado y demás, y de esto también es quizás la moneda más abundante, solo acuña barbudas en Coruña, donde tiene la corte, y en Zamora, y también acuñó un grave. Enrique II, después de haber ganado la... Falta aquí una... Bueno, os tenía una toma, yo creo que no ha salido, pero bueno, os tenía los 2 sitios más importantes. Enrique II cerca 2 ciudades importantes, una es Ciudad Rodrigo y otra es Zamora. Ciudad Rodrigo no lo termina conquistando. Después de las paces de Alcutín y demás, pues termina ocupándolo. Zamora sí lo llega a conquistar y mucha de la diplomática de Enrique II es en el Real de Zamora, es decir, en el sitio. Está sitiando Zamora y haciendo moneda. Por tanto, cuando estabiliza la moneda en 1373 y vuelve al Real de Plata, pues acuña en Zamora. Y acuña 2 monedas concretamente, es decir, estamos hablando 2-3 años después de las acuñaciones de Fernando I, y acuña estas 2 piezas que veis en la parte inferior. Una es la que os estoy... No sé si no sale el cursor. Al botón de allá. Con este. Ah, perfecto. Ahora ya debería salir. Arriba, puntero, a pluma, o puntero arriba del todo. Sí, ahí lo tenéis. Ese es el cornado de vellón. Interesantísimo, porque solo hay un precedente. Normalmente los cornados castellanos eran piezas... el rey estaba en efigie de perfil. Aquí aparece efigie de frente y con la ceca de Ciudad de Zamora. Y solo hay un precedente, que es la acuñación que hace Alfonso XI en 1343 cuando toma Algeciras. Es decir, lo que está diciendo es, miren ustedes, he tomado Zamora, ya es de mi reino, ejerzo la soberanía, la plena soberanía sobre la misma y por tanto acuñáis. Y la otra pieza importantísima, además está representado, aquí hay una muy buena representación del Museo de Zamora, está en nuestro museo también, el novén de Enrique II acuñado en Zamora. Bien, ahí tenéis la pieza a la que me refería. Ese es el cornado, dinero cornado de Alfonso XI, CKA, no de Ávila, como muchos pensaban, sino de Algeciras, porque corresponde al tema de Algeciras, y pone al rey majestático. Y justamente el rey majestático en majestad y de frente es el que aparece en Zamora, en la acuñación zamorana de 1373, 2 años después de haber tomado la ciudad. Bien. Y nos queda el último periodo, que es el muy interesante, es el de, rapidísimo, el de Juan I. Muere Enrique II y nuevamente Fernando I de Portugal acomete
trata de acometer el reino. Por tanto, tiene que legitimarse de nuevo Juan I y vuelve a acuñar en Zamora. Y ahí tenéis el Agnus Dei, que es la moneda de vellón grueso que se gesta en la época de Juan I. Y además el lema cambia. Agnus quitolis peccata mundi misere nobis. Es lo que vemos en la moneda acuñada en Zamora, como todos los agnus. Es decir, cambia el salmo bíblico por la expresión del misal romano de Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, apiádate de nosotros. Es decir, si os fijáis en el tema del salmo, inicialmente en el Salmo 116 está diciendo que el Señor me ayuda y yo ya me ocuparé de desbaratar a mis enemigos, y aquí ya no fía nada al rey, lo fía a toda la religión. Es decir, hace que Juan I, para legitimarse, sea mucho más cristianísimo monarca. Acuña en Zamora, acuña los cornados tradicionales. Hay también un medio agnus, de Juan I, y nos queda el último episodio, que es la acuñación de cornado de Juan I de Zamora después de 1383. Las tornas se cambian, amigos. Muere el rey Fernando I, Juan I se casa con Beatriz, que todavía es una niña adolescente, invoca los derechos a la corona. Y hay una pieza que en su momento publicó don Antonio Orol, que es esa que tenéis la impronta, porque es la impronta del propio Orol, del año 1974, la publicación en Numus, ahí la tenéis. Y lo interesante es que ahí, además, invoca la condición de rey de Portugal, res Castelle e Portugal. Es decir, una acuñación zamorana en época de Juan I, probablemente en el año 1384, muy poco antes de Aljubarrota, es en la que invoca la condición. Han invertido las tornas, ahora es Juan, en virtud de ser consorte de Beatriz, la hija sin heredero varón de Fernando, rey Fermoso de Portugal, el que invoca la corona. Y bueno, ahí tenéis una acuñación, la acuñación que se hace, el real que se hace es muy testimonial, el real de Santarém, probablemente también en la primavera de 1385, poco antes del desastre castellano a las puertas de Lisboa, y la moneda incluso que hace Juan de Gante en su momento. Y con esto termino. En 1385, en el verano de 1385, tenéis ahí esa espléndida miniatura de la derrota de los castellanos. Ahí lo tenéis juzgados, caídos, frente a la potencia portuguesa del nuevo monarca de la dinastía de Avis, el defensor y regidor y defensor del reino de Portugal. Y ahí la moneda en la que nos referíamos antes, acuñada en Zamora, invocando la condición de rey de Portugal. Aquí acaban los sueños dinásticos de Castilla, porque bueno, será una serie de azares históricos. Luego llega Enrique III, que hay una minoría, hay conflictos bélicos, y entonces se termina, y termina justamente con eso. Conclusión rapidísima, aparte de eso. Es interesante ver cómo, desde el punto de vista del soberanismo y de la legitimación, las monedas que se acuñan, en que se llaman rey de Portugal, rey de Zamora, rey de Castilla, siempre son monedas de vellón, es decir, la calderilla de la época, la moneda vigente que más circulaba en manos del pueblo. Es decir, de alguna forma lo que se está es buscando el transmitir al pueblo, a los ciudadanos, y con esto termino porque estoy en el minuto absolutamente 14, a la gente que manejaba el numerario físicamente, decir, mire usted, yo soy el soberano, este es el ejercicio de mi soberanía, y de las tres cosas que el rey tiene, justicia, moneda y llantar, mía es la moneda, mía la ciudad. Zamora fue petrista, Zamora fue fiel al rey Fernando I hasta el último momento, y a pesar de ello, al final quedó dentro de la corona de Castilla. Nada más y muchas gracias. Agradecemos a Eduardo su concisión, y yo personalmente, que no me ha obligado a ejercer mi poder, lo ha hecho en tiempo. Y hilando un poco con la conferencia plenaria que tuvimos ayer, pues tampoco hemos cambiado tanto, ¿no?, a pesar de los siglos, ni en lo mejor ni en lo peor. Tiene ahora la palabra Marco Antonio Martín Bailón, que es una de las caras visibles de este congreso, porque es el presidente del Instituto de Estudios Zamoranos, Florián de Ocampo, y él nos va a presentar a mismo reino, misma vara de medir, propuesta para la vara de León a través del estudio metrológico del románico zamorano.
Y esto es un avance de su tesis doctoral que va a defender próximamente, cosa que a mí me agrada mucho porque los que defendimos la tesis no hace tanto era como un secreto de Estado, no se podía saber nada, ¿no? Y este sistema pues, es un poco más abierto y además le permite al doctorando, ¿no? En este caso, pues al comunicar lo que está haciendo, pues tener alguna idea o alguna aportación que le haga alguien, porque más que nada porque gente que está en el mismo tema sabe lo que está haciendo. Así que, Marco Antonio, tienes la palabra. Bien, muchas gracias, Pilar. Pues efectivamente, voy a presentar algunas aportaciones de la tesis que ya está próxima a finalizar y asumo el riesgo de presentar a historiadores, sobre todo, a conclusiones o contextualizaciones hechas desde la arquitectura, que bueno, a veces es un poquito difícil, ¿no? Pero bueno, es lo que me han enseñado y es lo que hemos aprendido y creo que es lo correcto. Voy a ir muy rápido también. La tesis se presentará próximamente, tiene que ver con el estudio metrológico de la arquitectura medieval, románica, si se quiere, de Zamora. De esto hay mucha casuística, hay dos impulsos muy fuertes en España a partir de los años 90, sobre todo con el difunto recientemente Merino de Cáceres, que nos enseñó un poco a los arquitectos también a medir en las dimensiones en las que se levantaron los edificios, y luego hay todo tipo de despliegues de metodologías. Yo utilizo una metodología mucho más práctica, sencilla, pegada al hecho construido, cómo se puede levantar un edificio, cómo se puede controlar formalmente con medios muy sencillos pero tremendamente certeros, ¿no? Con un conocimiento práctico de la geometría, una compás, una cuerda, una vara, una escuadra, pequeños instrumentos, cómo se puede levantar el edificio. Se estudia con documentos técnicos precisos, como se ha visto ayer, de intervención de los últimos años, por tanto hay rigor geométrico en los levantamientos y con bastante precisión histórica también en la medida que se busca las lecturas murarias, de paramentos, de todo tipo de cuando existe arqueología de arquitectura. En la tesis se estudia todo el abanico de construcciones, las iglesias, la catedral, el castillo, murallas, puertas, todo aquello que el Solar de Zamora nos permite contrastar una gran cantidad de documentación. Esta es la foto de la imagen del castillo que ayer Murillo nos enseñó, su lectura también, su interpretación de fases constructivas, y esto es un poco el contenido de la tesis, ¿no? Yo aquí no voy a entrar, solo voy a darle el resultado del estudio metrológico, ¿no? A mí me sale, mi propuesta es que aquí en Zamora se está trabajando con un pie muy concreto, que tiene una dimensión de 27,5 centímetros, ligeramente menor al pie castellano, tiene su trayectoria, ese tipo de medidas dentro de los sistemas antropométricos, y una vara de maestro, diríamos, que de 110 centímetros. Pongo como ejemplo estas dos imágenes del castillo para que vean cómo esos muros, replanteados a caras, ¿no?, se levantaron, igual que ahora se están desmontando, ¿no? Esa es la dimensión, ¿no? Todo esto versa la tesis. Fue una sorpresa que no solo este sistema metrológico o estas dimensiones se ajustan perfectamente a la construcción en Zamora, sino que sus antecedentes y algunos de sus consecuentes en el Solar también se ajustan perfectamente a esta dimensión. Santa Marta de Tera, que Gómez Moreno dice que es el edificio más rotundo y geométrico y homogéneo que me he encontrado, también responde perfectamente a este estudio metrológico. La longitud interior de la nave son 27,5 metros, escrito hace más de 100 años por Gómez Moreno y comprobado con la tecnología actual, y por tanto son 100 pies, es una medida muy significativa. Ahí ven la vara encajando en el vano de la puerta, es decir, el estudio metrológico lo soporta arquitecturas anteriores al románico, a la industria románica de Zamora. Estaríamos hablando de finales del siglo XI, y más sorprendente todavía, si seguimos con sus antecedentes, San Isidoro de León, recientemente exhaustivamente publicado también por Murillo y María Ángeles Utrero y su equipo. Bueno, pues los levantamientos geométricos también nos dicen que el transepto de San Isidoro de León mide 27,5 metros, 100 pies, y el estudio metrológico también en altura responde. De todo esto va la tesis que defenderé recientemente, y claro, no se nos escapa que, por ejemplo, esa puerta de Montserrat, ¿no?, por Maneiro Cuna, estudiada, es el sistema que también en las murallas de Zamora hemos encontrado. Es exactamente esa proporción, esa dimensión, 27,5 metros. Es coincidente con el sistema craveiro portugués. El palmo de 22 centímetros, el cobao de 66 centímetros, la vara de maestro de 110 centímetros. Un sistema basado en una vara de 110, dividida en 5 palmos y dividida en 4 pies geométricos, ¿no?, diferente de la que se nos viene a la cabeza, que es la vara castellana, dividida en 3 pies castellanos, 4 cuartas
Y habría que ver si 5 palmos también, ¿no? Esto es lo que traigo aquí, contextualizar por qué este resultado, por qué nos puede estar pasando esto. Lo que sabemos del lado español es de los tempranos intentos de unificación, no fructíferan, no son realmente eficaces hasta muy avanzada la Baja Edad Media, prácticamente hasta que la Corona de Castilla va fraguándose, ¿no?, su control. Alguna vez se ha dicho de la policía geométrica, ¿no?, de cómo van controlando a través de los merinos a los concejos para que efectivamente vigilen las ordenanzas, ¿no?, y los ordenamientos reales. Y en cambio en Portugal, para muchos autores, existe una cierta homogeneidad desde el principio. Para algunos autores lo llevan al mismo nacimiento de Portugal. En medidas lineales hablo, ¿no?, nacen de los propios fueros, ¿no? De manera que tenemos una unidad metrológica lineal muy homogénea en Portugal desde el nacimiento del reino, y en cambio en España tenemos una continua intento de unificación, ¿no?, sobre todo a medida ya descaradamente a medida que vamos hacia Navarra, Aragón, la unificación de la corona, ¿no? A partir de aquí nos movemos en 2 líneas, los documentos que hayamos podido ver y rastrear y las huellas grabadas, ¿no?, en las unidades patrón grabadas en piedra, ¿no? Podemos acreditar en Zamora, por los distintos documentos, y son conocidos, de la existencia de una vara vieja y una vara nueva en Zamora, ¿no? Este es el reglamento de 1509, que hay una vara que queda acreditada en 1405, el reglamento de tejedores. Todo lo que sabemos, o casi todo lo que sabemos sobre metrología lineal, lo sabemos por los textiles, realmente, no por el hecho construido. Se documenta una vara vieja y una vara nueva, al igual que en otras villas del reino, de los reinos, ¿no? De repente que en Zamora también podemos pensar que esta tradición más moderna, y ven el ordenamiento de 1497 los Reyes Católicos, que obliga a la vara castellana en todas sus villas, ¿no? Todavía en 1497 se está intentando que esto sea efectivo, y como un año después en el reglamento de tejedores de Zamora se dice que son legales los peines de vara vieja, vara nueva, vara cuarta y vara terza. Es decir, la vara vieja el concejo todavía la quiere mantener, ¿no? ¿Qué vara vieja? Bueno, ya veríamos. Probablemente tradición leonesa, no la vara castellana, ¿no? Y la otra fuente de información que se está trabajando es la tradición o la costumbre o la legitimación de marcar las villas, las puertas de villa, con las varas que son legales en ese mercado, ¿no? O las puertas de villa, o las puertas de iglesia, o de edificios preponderantes, ¿no? Esto pasa en Portugal muy homogéneamente, lo estudió en el año 92 Barroca, también Maneiro Cunha y otros autores lo han avanzado. Esos son varas de 110, medias varas de 55 centímetros, ovaos de 66 centímetros, y del lado español pues hay varias marcas, la vara jaqueza, varias tradiciones, las canas o vanas mediterráneas, hay una variabilidad mayor, ¿no? Claro, otra fuente de información, sabemos que el Fuero de Zamora, la copia más antigua, cuando empieza precisamente a hablar sobre las medidas, está perdida, ¿no? Pero sabemos que Zamora pertenece a una familia, se ha hablado aquí de fueros, los más antiguos, Fuero León, Fuero de Benavente, bueno, toda una corpus legal, ¿no?, de defensa del reino y demás. Y aquí es donde he encontrado yo la única referencia constructiva en esta etapa en la que dice qué debe medir y cómo debe medir las cosas, ¿no?, antes de los tratados renacentistas, ¿no? Y cuando el fuero a Prado, cómo se deben cerrar los cercados de Prado y demás, y quién los debe cerrar y cómo deben estar hechos, se está mandando a hacer o bien en tapial, que habría que ver qué dimensión tiene ese tapial, o bien en cercas de 5 palmos de alto y 3 palmos de ancho, es decir, una vara de alto y un cobado de ancho. Esto acredita el uso de los palmos, los cobados, las dimensiones en el espacio de la Extremadura leonesa. Estamos hablando del Fuero de Alba de Tormes, del Fuero de Cáceres. En ambos casos se repite, ¿no?, o se ve, ¿no? Una pieza excepcional porque vista desde esta perspectiva, ¿no?, perfectamente estudiada también desde aquí, desde Zamora, Avelino y Martín Viso y otros, habéis trabajado sobre esta piedra, Hortensia también, sobre esta zona. Esta pieza en Sabugal la funda la Feria Franca Fernando III, ¿no?, sobre una villa que fundó, creo que si no me equivoco, su padre. Es espacio leonés, espacio no portugués, antes de las conquistas de Dionisio I y antes del Tratado de Alcañices. Él funda Feria Franca, funda con un cobado, marca, y además nos da una data absoluta, 1250, ¿no? Es decir, se acredita entre los fueros de León, de la Extremadura leonesa y esta pieza, se acredita que León está utilizando lo que hoy conocemos como sistema Craveiro, en mi opinión, ¿no? Claro, mis directores de tesis me decían que si esto fuese así, que si esto sería la contextualización, insisto, del resultado del estudio metrológico, debería de haber ese rastro, ¿no? Traigo en Zamora, en la provincia, hemos encontrado varias marcas patrón y yo traigo las de Zamora. Hemos encontrado 4, una probable, que no la quiero presentar aquí porque me da miedo, no estoy seguro de ella todavía, una desaparecida,
y 2 que son perfectamente visibles, ¿no? Aquí es donde los quiero exponer. Santiago el Burgo, ayer lo comentaba con Ignacio Murillo, en su momento la arqueología de arquitectura, el método de arqueología de arquitectura, marcó muchas de las huellas de esta fachada oeste, oculta durante mucho tiempo con un convento, marcó una huella perteneciente a esas cicatrices, digamos, ¿no? Bien, yo creo que esto es una medida patrón que incorporaríamos al corpus de medidas patrón medievales. Mide exactamente 44 centímetros, exactamente 2 palmos, está trazada en vertical en la contrafuerte de la iglesia, en un lugar que muy probablemente se celebraría mercado en el Burgo, arranca en la base del sillar, interrumpe al siguiente sillar y además el despiece de la sillería se ajusta perfectamente a la vara de 1,10, digamos, ¿no? Es decir, las 3 piezas, 1, 2, 3, se alcanzan a 1,10, 2 palmos, el cobado es el descuento. Y aparece otro elemento fundamental que, aunque ya he preguntado a varias personas de la sala presentes su significado, creemos que es un elemento de legitimación arriba, una marca extraña, difícil. En su conjunto, esto tiene todos los atributos que hemos visto en la tradición portuguesa o en la española también, solo que con la metrología, con las dimensiones de Portugal. Claro, otra manera de marcar estos patrones o estos ponderales serían en las puertas de las iglesias en las que hubo pesos o concejil o jurisdicción, ¿no? En el caso de Zamora, Santa María de la Magdalena, posteriormente San Juan y también abajo en la Horta y en San Leonardo. En la Horta es donde está la probable que no tengo clara ahora mismo, ¿no? Encontramos la marca en San Juan, con la que cerraré la comunicación, y nos dio la posibilidad, cuidado que en la portada de Santa María de la Magdalena ha estado restaurada recientemente, muy tempranamente en el siglo XX, ¿no? Ahí yo veo una marca patrón, ahí perfectamente señalada, como José Leite de Vasconcelos, el etnógrafo portugués, nos habló de la tradición portuguesa de marcar estos sistemas en las columnas de las iglesias, en las columnas de los edificios públicos. Sería un cuarto de cobado, ¿no? Esto, insisto, es la segunda que encontramos de este tipo y la primera con la que voy a cerrar la comunicación en San Juan de Portanera. Si debiera haber un sitio en el que estuviera marcado este sistema como ponderal de uso en la ciudad, al hilo de estas legitimaciones y de estos enfrentamientos, de San Juan, por supuesto, la metrología del que responde perfectamente. Esa base, por ejemplo, está sacada de un sólido capaz de media vara por media vara por media vara, 55 por 55 por 55, es clarísimo. Y ahí aparece la marca que tengo que decir, incluso cuando redactamos el proyecto de intervención desde Zamora Románica, se nos escapó en el levantamiento. En mi opinión, eso es un cuarto de cobado, una marca en la misma línea de la tradición. De manera que, por concluir, diríamos que, de alguna manera, el sistema, para mí, en mi opinión, craveiro portugués, no es que sea una novedad portuguesa, sino que es la perpetuación, la continuación de un sistema que probablemente estemos usando en todo este espacio anteriormente, y lo que ocurre que en algún momento que la Corona de Castilla va legitimando y va enmarcando su poder hacia el este y que además tiene que ir atándolo a Navarra, tiene que ir atándolo al Mediterráneo, Portugal hace lo contrario, dice aquí estoy yo, marca sus villas, cierra sus villas y como queda encorsetada entre el Atlántico y Castilla, pues durante los siglos no necesita cambiar su sistema. Y aquí termino la comunicación. Muchas gracias. Gracias, Marco. A continuación tiene la palabra José Ignacio Martín Benito, que tiene una amplia experiencia como docente y como investigador. Él es doctor en Historia y nos va a hablar de reconocimiento de la frontera de Castilla a finales del Antiguo Régimen en el Bastón de Zamora. Adelante. Hola, buenos días. Efectivamente, vamos a hablar de la frontera, de la raya y concretamente de una parte de la frontera de Castilla, lo que se conocía como el Bastón de Zamora. Los reconocimientos y las descripciones que realizan en su mayor parte los ingenieros militares, pero no solo los ingenieros militares, sino también otro tipo de personal encargados en algún momento del control de las mercancías y evitar el contrabando en la propia raya. Esto no sé dónde hay que darle aquí. Es que no obedece. Si quieres, es que no. Pasar con este si quieres. Ahora.
Bueno, cuando hablamos de la frontera de Castilla nos estamos refiriendo a una unidad político-administrativa, a una capitanía general, resultado de la división que hace la nueva dinastía borbónica en toda la frontera de Portugal. Esas 4 capitanías: Galicia, Castilla, Extremadura y Andalucía. La frontera de Castilla tiene su sede en Zamora y abarca un territorio comprendido al norte, desde la Sierra Segundera, en la Puebla de Sanabria, hasta el sistema central, concretamente hasta la Sierra de Gata, hasta Valverde del Fresno, San Martín de Trevejo, hoy dentro de la provincia de Cáceres, pero pertenecientes en su momento al partido de Ciudad Rodrigo. Ese es el objeto de estudio general donde se realizan pues toda la intervención de los ingenieros militares que tienen la sede en la ciudad de Zamora. Las principales plazas militares de todo este territorio, de norte a sur, son la Puebla de Sanabria, Alcañices, Carvajales, Zamora en la retaguardia, más alejada de la frontera, como plazas avanzadas, Fermoselle, más al sur, San Felices de los Gallegos, Ciudad Rodrigo, y el fuerte de la Concepción en la aldea del Obispo. Las réplicas portuguesas o las plazas militares portuguesas, situadas tanto en Trasosmontes como en la Beira Alta, son Bragança, Miranda y Almeida. Bueno, los reconocimientos y las descripciones que se hacen de la raya van a generar una ingente documentación y una nutrida y variada cartografía. Los objetivos son varios, principalmente la vigilancia, el control y la defensa de todo ese territorio, y obedece, por lo tanto, a necesidades militares y logísticas de defensa del territorio, pero no solamente a la defensa, hay también necesidades de control fiscal, de evitar el contrabando y también de controlar las epidemias, la tan temida peste, como ocurrió en el año 1757 y que tendremos ocasión de referirnos a ella. La documentación cartográfica generada, a la que nos vamos a referir, es una selección, una nutrida información. El ingeniero catalán Antonio Gaber, que realiza una ingente labor desde Ayamonte hasta Tui, de toda la raya, pero que trabaja durante un largo periodo entre Ciudad Rodrigo y Zamora. Antonio Gaber realiza descripciones, informaciones detalladas de 1752, 1753, 1760 y 1763. Pero también les decía el control sanitario, y hay un periodo que es 1762, la llamada Guerra Fantástica entre Portugal y España. La primera fase de la guerra, en la primavera, la invasión se produce desde Zamora, y esto va a generar muchísima información cartográfica de toda la raya. 4 años después, uno de los mejores mapas, porque incorpora bastante territorio portugués, es el de Cayetano Zapino. Los proyectos de Cermeño en el territorio zamorano para la Puebla de Juan Martín Cermeño, de la Puebla de Sanabria, y también de la propia ciudad de Zamora. El control del contrabando del comandante Morales, y ya en un preludio de lo que va a ser la Guerra de las Naranjas de 1801 están los trabajos firmados en Zamora por Florian Guerich y Julián Albo de 1800, y también de Faustino Caballero de 1801. Los reconocimientos de Antonio Gaber, los primeros reconocimientos que hace después de haber trabajado en Extremadura en el año 51, son los de 1752 y 1753. En el 52 se hace un informe detallado, escrito, que eleva a las autoridades, que eleva a la corona, y después ya en el año 1753 levanta los dibujos, la cartografía, en la que fundamenta las necesidades de fortalecer y de preparar las plazas militares anteriormente dichas para el estado de defensa, desde Ciudad Rodrigo hasta la Puebla de Sanabria, con planos adjuntos de Fermoselle, de la propia Puebla de Sanabria, el plano de Carvajales y otros. Referente a
a la Puebla de Sanabria, propone una serie de defensas que no vamos a entrar en detalle porque excedería el tiempo que tenemos para esta comunicación, pero es muy interesante comparar después con el que unos años después va a realizar Juan Martín Cermeño, que difiere de los de Antonio Gaber. Quiero decir que ninguno de ellos, tanto ni el de Cermeño ni el de Antonio Gaber, se llevaron a la práctica. Este es el mapa del año 1753 de la llamada frontera de Castilla, que representa 4 leguas tierra adentro hacia la parte española y apenas señala la parte portuguesa, más que un lugar estratégico que es el Duero en el paso de Torre de Moncorvo, donde insiste que controlando el paso del Duero en Torre de Moncorvo quedaría interrumpido. Él se confunde, dice, entre el Alentejo y el Algarve, pero después rectifica 10 años después y ya, lógicamente, se refiere a Trás-os-Montes y a la Beira Alta. Pero no solamente es la defensa. En el año 1757 se declara un foco pestilente, una enfermedad, morriña, que llaman los portugueses, y que rápidamente llegan las noticias a Ciudad Rodrigo, que es la plaza más cercana a Almeida. La Junta Suprema de Sanidad, con sede en Madrid, envía facultativos y da instrucciones tanto a Zamora como a Ciudad Rodrigo para que controlen y adopten medidas para que no se extienda la enfermedad. Se ordena el cierre de la frontera, esto que hemos vivido recientemente hace apenas 3 años, pues ya se dio en 1757, se establece un cordón sanitario con soldados y con paisanos, con cuarteles establecidos a lo largo de toda la raya, desde la Puebla de Sanabria a Ciudad Rodrigo. La frontera permaneció cerrada por espacio de un mes, desde el 5 de octubre hasta el 8 de noviembre. En el llamado Bastón de Zamora se conserva uno de estos planos, el mapa del Bastón de Zamora, desde Fermoselle hasta la Puebla de Sanabria, donde se insertan los principales cuarteles, con un efectivo de 1.034 hombres encargados del control y de la vigilancia de esos pasos entre soldados y paisanos de los pueblos. Es muy detallado también el mapa de la zona de Alcañices, que tienen a la derecha de la imagen, y a la izquierda no vamos a entrar en cada uno de esos cuarteles por el contingente de personal que estaban formados, que estaban integrados, donde intervenían cuerpos del ejército, también milicianos, el cuerpo de milicias de Toro, el cuerpo de inválidos y, por supuesto, paisanos de los pueblos. En el sur de la raya se establecieron también cuarteles en la zona de Ciudad Rodrigo, que tienen señalados ahí con ese símbolo. Estalla la llamada Guerra Fantástica en 1762, por la alianza del Pacto de Familia entre España y Francia, y castigar a Portugal porque no ha roto con Inglaterra. Bueno, este es el episodio que quizá haya generado más cartografía militar durante el año que duró el conflicto, bueno, el corto año que duró el conflicto. Este es uno de los mapas del llamado Ejército de Prevención, es decir, antes de la invasión de Portugal. Y en la comunicación que después pues entregaremos el texto, vamos a conocer también un diario inédito localizado en el archivo de la Real Academia de la Historia. Es el reconocimiento de las fronteras unos 15 días antes de la invasión de Portugal, donde intervienen los ingenieros más destacados de la frontera en aquel momento, que son Antonio Gaber y Juan Martín Cermeño. Y les acompaña el mariscal Diego Manrique, que es el autor del diario. Se dedican 5 días, salen de Zamora, regresan a Zamora y durante 5 días van reconociendo y delimitando e informando, tomando notas para la invasión que se va a producir el 1 de mayo de dicho año. Contamos también con la documentación cartográfica de los campamentos donde se establecieron las tropas españolas, tanto en la parte española como en la parte portuguesa. Son acuarelas realizadas por José Pesci en este año,
conservamos los campamentos, los mapas de los campamentos de Navianos, San Pelayo, Brandilanes, Alcañices y ya en territorio portugués de Malladas y de Constantín. Con motivo de esta invasión de Portugal, son muy interesantes los reconocimientos del ingeniero Silvestre Abarca, los reconocimientos que se hacen desde Dos Iglesias hasta Torre de Moncorvo, con todos los pasos de Abarca, para controlar la raya húmeda, para controlar el Duero, desde Fermoselle, desde el paso de Fermoselle a Benposta hasta el contacto del río Coa con el propio Duero. Y en este recorrido está el control de la barca de Miranda desde las alturas de Torregamones, que controla no solamente el paso de la barca, sino también la propia ciudad de Miranda, que va a ser tomada por las tropas españolas con la consabida explosión y destrucción del castillo mirandés, que levantó también Antonio Gaber. El reconocimiento también por Silvestre Abarca del Duero en Torre de Moncorvo, o el mapa de la frontera entre Alcañices, Zamora y Miranda para delimitar las marchas de los 5 ejércitos que van a entrar, perdón, las 5 marchas del ejército que van a entrar en Portugal y que se consuma el 1 de mayo de 1762. Es muy interesante porque se representa no solamente la hidrografía, el relieve, sino también los caminos y las poblaciones de todo ese territorio. Acabado el conflicto, el propio Antonio Gaber realiza uno de los mapas más detallados de toda la raya, mucho más detallado que el que había realizado 10 años antes, el de 1753, donde retoma los proyectos de 1752 que no se habían llevado a cabo, los retoma y los vuelve otra vez a elevar a la superioridad del fortalecimiento de las plazas militares de la frontera de Castilla. 3 años más tarde tenemos uno de los mapas más completos porque ya incorpora la orografía y la toponimia portuguesa. Es el mapa de Cayetano Zapino del año 1766, donde se aporta toda la documentación recogida 4 años antes en la invasión de Portugal por los ingenieros españoles, de modo que en los mapas de Antonio Gaber únicamente tenemos la información de la parte, digamos, española, 4 leguas hacia el interior, y en esta parte, en el mapa de Cayetano Zapino, tenemos toda la información toponímica, orográfica, hidrológica, desde la zona de Trasosmontes hasta hasta el río Tajo, lo que es la Beira Baixa. Bueno, los reconocimientos y los informes de Juan Martín Cermeño, uno de los grandes ingenieros militares de la corona española de todo el siglo XVIII, y como ya me dicen que me quedan 2 minutos, vamos a pasar bastante deprisa los últimos mapas. El conocido mapa de Cermeño, las propuestas que hace en el año 1766 para Ciudad Rodrigo, Zamora y la Puebla de Sanabria, que tampoco se llevan a efecto. Y luego tenemos el mapa de las rutas del contrabando, el informe del comandante Morales del año 1785, donde introduce todos los caminos y toda la senda las sendas de los defraudadores, es decir, de los contrabandistas, las veredas de los contrabandistas, el modo incluso de pasar la mercancía por la raya húmeda mediante el sistema de guindaletas o guindas, con un sistema con unas cuerdas para pasar la mercancía, y después ya conectar por las veredas con los caminos reales que llegaban incluso a Fuentesauco, Piedrahíta, Salamanca, desde donde ya fluía todo el contrabando que venía de Portugal. Y por último tenemos los informes de lo que va a ser la Guerra de las Naranjas de 1802, previamente los informes realizados en Zamora y además realizado in situ, reconociendo la frontera, toda la frontera desde la Puebla de Sanabria hasta el sur de Ciudad Rodrigo, por esos 2 ingenieros que son Florian Guerich y Julián Albo en 1800, y el de Faustino Caballero.
Bueno, como no tengo tiempo, no les voy a comentar el reconocimiento de Florian Gehry, simplemente que tenemos 2 informes con 2 mapas. Un mapa militar de la frontera de España y Portugal, que acompaña el primer informe, y un segundo mapa que acompaña el segundo informe, que se llama mapa militar, que representa la parte de la frontera del Reino de León con el de Portugal, en la que se halla entre Galicia y Extremadura y corresponde a la Capitanía General de Castilla-La Vieja. Son mapas muy detallados, con poblaciones, caseríos, casas aisladas, conventos, ventas, puentes, barcas, teniendo en cuenta la logística y, sobre todo, la posibilidad de acampar las tropas en movimiento. Bueno, estos son el mapa militar de la zona del Reino de León y la Capitanía General de Castilla-La Vieja. Otro de los mapas, la frontera en el río Manzanas, la frontera en la Puebla de Sanabria, y este es parte del informe también muy detallado del coronel Faustino Caballero de 1800 y 1801. Poner en estado de defensa, abogaba sobre todo la zona de la Puebla de Sanabria. Hace un detalladísimo también y minucioso informe, casi real por real, de lo que costaría poner en defensa toda la plaza de la Puebla de Sanabria, que ascendía a la cifra de 216.000 y pico reales. Y bueno, pues eso es todo nada más, y muchas gracias. A continuación tenía que intervenir Sergio Pérez Martín, pero como la siguiente mesa, la que tenemos después del café, se ha quedado un poco más descargada, pues Sergio pasa a la mesa de después de las 11 y ahora va a hablar David García Calvo, y que no nos engañe su juventud, porque todos sabemos que para investigar lo mejor es la pasión y la ilusión. El trabajo que va a presentar es una derivación de una beca que tiene en el Instituto Florian de Ocampo, pero él es además músico, fue premio extraordinario del bachillerato de excelencia y pertenece a la SIBE, a la Asociación Española de Musicología. Bueno, y tiene un currículum nutrido, ¿no? Entonces nos va a hablar de Gonzalo de Sousa Mascareñas, un orgonero portugués en la provincia de Zamora. Entonces, adelante, David. Muchas gracias. Lo primero, agradecer a la mesa la consideración de esta comunicación y la pertinencia de la misma. Bueno, como ha dicho ya Pilar, esta comunicación forma parte de un proyecto más amplio que llevamos a cabo coordinados por Fermín Trueba, va a hacer 3 años, que es la catalogación de todos los órganos de la provincia de Zamora. A modo de introducción, me gustaría poder ver brevemente quién fue Gonzalo de Sousa Mascareñas, porque es un caso especial dentro de la historia de la organería, tanto en España como en Portugal. Gonzalo de Sousa Mascareñas procede de un ámbito comercial y noble a la vez. Nació hacia 1725-1730 en Guimaraes. Como ven en la imagen de la derecha, fue caballero de la Orden de Cristo de Portugal, un elemento único en la historia de la organería portuguesa, como digo, y además fue comendador de la Encomienda de la Magdalena también en la Orden de Alcántara, en Salamanca. También tuvo relaciones con la Orden de Santiago y además, cito textualmente, él se autodenominaba en sus contratos artífice mayor de órganos, titular de las catedrales y obispados de Badajoz, Plasencia y Ciudad Rodrigo, y además del Priorato y Provincia de León, pertenecientes a la Orden de Santiago, en la actual provincia de Badajoz. Su obra es extensísima, pero se conserva muy poco de la misma. Bueno, la podemos dividir en 3 etapas principales. Una primera etapa donde se asientan las características de su estilo, en la que trabaja sobre todo en lo que he denominado antes la provincia de León, en la actual provincia de Badajoz. Posteriormente se va a la capital de Badajoz
y es el maestro organero de la propia catedral. Es en esta época donde existe una mayor actividad profesional, por su parte, y de la cual se conservan mayor cantidad de instrumentos. Bueno, por asentar un poco las características de su estilo, este es el órgano del pueblo de Jabugo, en la provincia de Huelva, que aunque bueno, está muy lejos de Zamora, es el primer órgano que conservamos de este autor. Y ya nos da, es una obra ya de su etapa intermedia, y ya nos da unas características claras de su estilo. Fue construido en 1783 y estrenado, además consta el día de su estreno, estrenado el día de la Purísima, el día 8 de diciembre. Como ven, tenemos ya una caja dispuesta en 3 calles, en lo que llamamos técnicamente 3 castillos, sin policromar y con una disposición de registros en la que no me voy a explayar por falta de tiempo, pero muy arcaizante. Ahora veremos por qué. También construyó órganos de pequeño tamaño. Este es el único órgano que se conserva de su autoría en Portugal. Está en el santuario de la patrona de la padroeira de Portugal. Además, 2 características principales a reseñar de este órgano son, la primera, que en la inscripción que todos los organeros suelen dejar en la pieza principal del instrumento, el secreto, en la que pues, suelen realizar una breve inscripción con la autoría y algún dato característico, Gonzalo de Sousa Mascareñas escribe su nombre en latín, quizá para aportar también una autoridad a su trabajo, ¿no? Fíjense en la foto de la derecha, en las enjutas que tapan la parte superior de los tubos de la fachada, verán un motivo geométrico que además se repetirá en casi todos los instrumentos de Sousa Mascareñas. Como por ejemplo este, situado también en la provincia de Badajoz, en Talavera la Real. Una vez más vemos una disposición de registros muy parecida, una fachada dispuesta en 3 calles, en 3 castillos, y la inscripción del secreto nos da una inscripción latina, ¿verdad? Si nos vamos a la provincia de Zamora, estrictamente hablando, empezando por las intervenciones que realizó Gonzalo de Sousa Mascareñas en órganos ya construidos, nos encontramos con los 2 órganos de la Colegiata de Toro. En el año 1795, Gonzalo de Sousa Mascareñas es contratado por el Cabildo de la Colegiata para realizar una gran reforma en los 2 instrumentos de la colegial. No sabemos el alcance de esta intervención, pero lo que sí podemos constatar es que fue de gran calado por el precio de la misma, 6.100 reales, y que pudo añadir registros a ambos instrumentos. Lo mismo ocurre con la iglesia parroquial de Tagarabuena, intervención realizada por Gonzalo de Sousa un año después, en 1796. Tampoco conocemos el alcance de esta intervención, aunque sabemos que es de menor calado, solamente 2.200 reales. Y consta que añadió un registro, lo dice el propio libro de fábrica. Con lo cual podemos, por las características técnicas de los registros conservados actualmente, podemos constatar que esa hilera de tubos que ven ahí, correspondiente al registro de Boy, podría ser autoría de Gonzalo de Sousa. Pasando a los órganos nuevos, de nueva planta, construidos por este organero en la provincia, tenemos el órgano de la iglesia de Santa María del Castillo de Fuentesaúco. Este órgano lo construyó a partir del anterior, un elemento que era normal en la época, reutilizar los restos del órgano anterior para reaprovecharlos para construir el órgano nuevo. Además dice, por componer el órgano que se puede llamar del todo nuevo, con registros, no nos da la disposición de registros completa, pero sí que sabemos pues, que tenía registros de lengüetería, una flauta dulce, corneta y otros particulares. Y en otra data un poco posterior, de 2 años después, 1797, vemos que Gonzalo de Sousa añade registros al instrumento. Y añade un registro denominado, un registro es la corneta de ecos en 800 reales, el precio, y otro es la flauta de amor. Esta flauta de amor es una completa anomalía en la organería hispana de finales del siglo XVIII y solamente se encuentra en este autor. Nos vamos ahora a la iglesia de San Vicente de Zamora,
un órgano del que solo conservamos la caja, ahora vemos por qué. Vamos a ver, de este instrumento, autoría de Gonzalo de Sousa, se conserva el contrato en el Archivo Histórico Provincial, el protocolo. Fue construido en el año 1790 y finalizado en el año 1791. Y digo finalizado porque, una vez más, el 9 de julio de 1791 nos encontramos con que Gonzalo de Sousa llega, un año después de la construcción del instrumento, a afinarlo para revisarlo y añade más registros. Bueno, ven ahí toda la historia del instrumento hasta llegar al siglo XX, donde en 1954 Organería Española construye un órgano completamente industrial y nuevo dentro de la caja preexistente, con lo cual no conservamos nada más que la caja de Gonzalo de Sousa. Viendo la disposición de registros que se conserva en este contrato, vemos que es muy similar a los órganos anteriores que he mencionado, con una salvedad. Vemos en la parte inferior de la tabla estos dos registros, trompeta real y bajoncillo clarín, que son seguramente esos dos registros que añadió en su intervención de 1791 tras la construcción del órgano. Otro elemento interesantísimo, porque nos explica la evolución de la organería hispana a finales del siglo XVIII, es el sistema de alimentación de viento que Gonzalo de Sousa diseña para este órgano. En el contrato dice: se ha de hacer un fuelle perenne, ahora veremos lo que es, de 10 cuartas de largo y 5 de ancho, con 7 vueltas de costillas, o sea, 7 pliegues, capaz de mantener de aire sin desmayos a todo el órgano. Esto es, que no se quedara sin aire el instrumento. No conservamos este fuelle, por lo que les he comentado anteriormente, pero sí que conservamos en la provincia otros ejemplos de órganos similares y de la misma época. Este es el fuelle del órgano de la iglesia de Santa María de Benavente, del año 1796. Como ven, tenemos en la parte inferior un fuelle alimentador accionado por una palanca, que no se ve apenas en la foto, pero está, que aporta el aire a un fuelle depósito situado en la parte superior. Esto proporciona un viento continuo que no es posible de conseguir con una hilera de fuelles tradicionalmente dispuesta, como lo había sido hasta ese momento. Pasando ahora a la iglesia de San Ildefonso de Zamora, por todos ustedes conocida, Gonzalo de Sousa Mascareñas hace un órgano para esta iglesia poco después, entre el año 1794 y el año 1796. Una vez más nos encontramos con que tarda más o menos entre 9 meses y un año en construir el instrumento y un año después vuelve a esa iglesia para afinarlo y añadir registros. También ven ustedes la historia del instrumento, pero este órgano dio problemas desde su construcción, problemas técnicos de conservación y demás. Entonces, en el año 1837, Cándido Cabezas, un organero probablemente aragonés, probablemente zaragozano, realiza una reconstrucción y una ampliación del instrumento reutilizando absolutamente todo el material de Gonzalo de Sousa, incluyendo el teclado, ahora lo veremos. Uno de los elementos que reutiliza es la caja. Señalada en tonalidades más claras, ven lo que seguramente sea la caja original de Gonzalo de Sousa Mascareñas, que además se ajusta a la descripción que este organero da en el contrato de construcción del instrumento que se conserva en el Archivo Histórico Diocesano de Zamora. Dice: se hará una caja proporcionada para colocar dicho órgano, formada en 3 castillos, lo ven, en 3 calles, arreglada la arquitectura, las pilastras en medio relieve de columnas, con sus basas y chapiteles y puertas para su uso, es decir, puertas para poder acceder al interior del instrumento. Si restituimos en alzado esta caja, vemos que se ajusta muy bien a las características que hemos visto en otros órganos de su etapa intermedia. En cuanto a la disposición de registros, no la amplío más por falta de tiempo. Vemos el registro de flauta de amor, que es un registro ondulante muy típico de este organero, como decía antes. Y unos de los registros que añade en su segunda visita al instrumento en el año 1796
son precisamente la lengüetería de fachada en punta de flecha que veíamos en la foto anterior. Por ir concluyendo, todos estos instrumentos derivan en que podríamos establecer unas características constructivas muy propias de este autor. La primera de ellas serían los secretos cromáticos, para que me entiendan, dispuestos en orden, o sea, de la nota más grave a la nota más aguda, pero con una salvedad. Las notas graves hacia el centro, con lo cual se ahorra espacio y puede embutir los instrumentos en los arcos donde suelen ir puestos los órganos. Vemos también teclados de 45 notas, aquí vemos dos, uno el del órgano de San Ildefonso y otro en Extremadura, del que ahora hablaré brevemente. También utiliza en su etapa inicial los fuelles de cuña, pero inmediatamente se pasa al fuelle perenne que hemos visto antes. Y dentro de la concepción sonora de la disposición de registros vemos un lleno de principales muy arcaizante, muy propio de la primera mitad del siglo XVIII, tanto en la zona de Zamora y Salamanca como en Portugal. Vemos una corneta de nada menos que 7 hileras, o sea, 7 tubos sonando a la vez por tecla, y algunas innovaciones en cuanto a los registros de flautas, como es la flauta de amor. Todas estas características nos permitirían incluso atribuir órganos a este autor. Este es el órgano que se construyó a finales del siglo XVIII para el monasterio de Yuste, que hoy se encuentra en la iglesia de Cuacos de Yuste, muy cercana a este monasterio, ¿verdad? Como ven, es muy similar, y si ven el alzado de la caja, es muy similar al órgano de la iglesia de San Ildefonso de Zamora, por una serie de características técnicas, por lo cual podríamos incluso llegar a atribuir, porque de este órgano no se conserva apenas documentación, llegar a atribuir a este organero, a este insigne organero portugués, Gonzalo de Sousa Mascareñas, la autoría de este órgano. Y con esto concluyo, reiterar el agradecimiento tanto a la mesa como a ustedes. Muchas gracias. David, gracias. Ahora tendría que intervenir Nelson Campos Rebanda, pero bueno, como somos muchos y la casuística es compleja y somos seres humanos, pues Nelson ha tenido un problema de salud y le deseamos que se recupere, pero va a defender su comunicación el profesor Antonio Tiza. La comunicación de Nelson versa sobre castillos y centros históricos en el este transmontano, el patrimonio como recurso, estado de la cuestión. Bueno, no lo he dicho, Nelson es profesor de la Universidad de Porto. Sí, bueno, sí, voy a aligerar. Y pertenece a la Asociación Portuguesa de Amigos de los Castillos de Torre de Moncorvo. Buenos días. Pilar. Ya está. Empieza. Es que necesito... Ah, perdón. Si quieres leer... No. Ya está presentado. Empieza con la comunicación, sí. Ok. Gracias. Buenos días. Es una presentación muy breve. Claro. No hay tiempo para más. Entonces, voy a intentar presentar la comunicación de Nelson Rebanda. Tienen ustedes que darme unos minutos más, porque voy a leer directamente del portugués para el español. Empieza por pedir desculpas, que ya están dadas por sus problemas de salud o de falta de ella, suya y de su madre. A partir de los años 80-90 del siglo XX, hablo en la primera persona, que es él, que me he interesado por el tema de la castelología en general y transmontana en particular. Por eso,
Por eso, cuando en los inicios de este siglo supe de la organización de una ruta de las fortificaciones de frontera implementada por la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, y más cuando conocí el responsable técnico de la misma, el saudoso en portugués, no sé cómo se podrá decir en español, saudoso. Agradecido. No, de lo que tenemos saudade, buena memoria. Nostalgia, añoranza. Nos está faltando. Doctor Pedro Pérez. Sí. Antonio, ¿puedes leerla en portugués? Sí? Sí. Posso ler em português? Sí. Sem problema. Sí. Então, o saudoso Dr. Pedro Pérez, com ele conversei sobre a possibilidade de se esticar, de se estender este projeto para o lado português da fronteira, ao abrigo de uma eventual candidatura ao Interreg. Vamos avançar. Outras prioridades levaram a que esta ideia não tivesse tido acolhimento. Mesmo assim, na expectativa de motivar os decisores políticos, resolvi apresentar publicamente a proposta no 2º Seminário Internacional sobre o Património Cultural da região de Bragança-Zamora, realizado em 2006 em Bragança, faltando, infelizmente, a sua publicação em atas. Em outros contextos, me voltei a referir, sem êxito, à necessidade de se criar uma rede estruturada de fortificações militares da fronteira transmontana, em correlação com a existente na província de Salamanca, tirando partido dos financiamentos comunitários para o intercâmbio transfronteiriço. Todavia, os organismos da tutela do património de ambos os lados da fronteira, ou seja, a Direção Regional da Cultura do Norte, do Ministério da Cultura de Portugal e instâncias da Região Autónoma de Cultura de Castilha e León, cooperaram na recuperação de muito património edificado, incluindo castelos, ao abrigo do Interreg e POTTEC, não sei, que é na sigla de um programa comunitário. Ou seja, foi feito o trabalho de casa, ou seja, os deveres de casa, entre comillas, indispensável para a fase seguinte, que seria a da visitação turística, a qual se vai fazendo, mais por iniciativa dos municípios, dos agentes turísticos e com divulgação nos sítios de internet e roteiros da entidade de cooperação turística portuguesa, que é o Turismo de Portugal. No caso da região da Beira Interior, do lado português, um projeto que se começara a estruturar nos anos 90, o das aldeias históricas da Beira, conduziu à recuperação arquitetónica de vários núcleos rurais, alguns associados a castelos e perímetros amuralhados, constituindo uma rota com assinalável sucesso. Este caso é o que melhor se aproxima, incluso geograficamente, da ruta de las fortificaciones de la Raya, com epicentro em Ciudad Rodrigo, ainda que não tenha como fio condutor as fortificações militares de antigamente, no sentido de uma visão integrada da história transfronteiriça, como gostaríamos. Por falta de massa crítica em territórios demograficamente envelhecidos, como são os da orla fronteiriça, têm sido as entidades da tutela, conjuntamente com as autarquias, a empreender iniciativas com sucesso, privilegiando fundos comunitários para o efeito. Em termos gerais, podemos dizer que nas últimas 2 décadas
Para além das intervenções de conservação e restauro, muito se tem feito, quer em termos de investigação sobre a castelologia desta região, incluindo escavações arqueológicas, alguns projetos de musealização e atividades de animação turística, por exemplo, feiras medievais, recriações turísticas, como a que se realiza na antiga Praça Forte de Almeida, evocando as guerras napoleónicas. Também em Almeida, por iniciativa do município, foi constituído em 2008 o Centro de Estudos da Arquitetura Militar de Almeida, que edita uma revista bilingue, em português e inglês, a qual conta já com mais de 20 números. 20. No plano de divulgação, no caso português, o organismo coordenador de Turismo de Portugal, através das entidades regionais, por vezes em parceria com outras instituições, tem implementado iniciativas ao redor do património militar antigo, como exemplo, a rede de castelos e muralhas do Mondego, da Zona Centro. Em 2020, o Turismo de Portugal apresentou um ambicioso plano intitulado Dinamizar Fortalezas, Fortalezas de Fronteira. Seria o anterior? Não. Do lado direito, era aqui. Para já, o projeto dispõe de um sítio na internet com um mapa interativo onde o visitante encontra informação essencial sobre cada uma das fortificações raianas. Há ainda a referir, ligado ao Exército Português, a Associação de Turismo Militar, que propõe em todas as atividades 3 rotas, a saber, itinerários napoleónicos com recriações históricas, a Rota da Boa Memória, inclui vários pontos associados ao rei Dom João I, combinando no Centro Interpretativo da Batalha de Aljubarrota, e a Rota dos Castelos e Muralhas do Mondego, esta em parceria. O que têm em comum estes projetos é o de plasmarem-se em território nacional, mesmo os que se estendem ao longo da fronteira, sem que se vislumbre qualquer ligação com o outro lado, com o lado da Espanha, que sabemos foi bem menos estanque do que se imagina. Todavia, persistimos em viver de espaldas, diz Nelson. De lo que eu não estou de acordo. Cada vez menos vivimos de espaldas, cada vez nos acercamos mais. Como não estou aqui vinculado a qualquer papel institucional, apenas como um mero cidadão interessado em residir no interior, bem próximo do que resiste a ser a fronteira do subdesenvolvimento, subdesenvolvimento, sinto-me em liberdade de reincidir na minha ideia antiga dos inícios deste século, a qual era prolongar a ruta de las fortificaciones de la frontera hispano-lusa de Castilha e León, de não sei quê, tem aqui umas siglas, sei que é Castilha e León, e algo do lado de Portugal, fazendo entrar para o lado português pela porta de Freixo de Espada à Cinta e, a partir daí, criar 2 percursos. Aqui. Percurso A. Recorrido A. Para norte, em direção aos castelos de Mugadouro e Penarroias, templários, Algozo, hospitalários, e até Vimioso, onde infelizmente já não existe castelo, destruído nos séculos XVIII e XIX, mas com vestígios arqueológicos do mesmo e uma atalaia nas redondezas. A partir de Vimioso, o visitante podia escolher 2 opções. Opção A, em direção a Miranda do Douro, cujo castelo foi muito destruído no século XVIII, na Guerra dos 7 Anos, com eventual desvio até Alcaniças, onde em 1297 se firmou o tratado que estabeleceu uma das fronteiras mais antigas da Europa, grosso modo. Ou, estando em Miranda, talvez seguir por terras de Espanha, porque não até Zamora, em cuja catedral, em 1125, foi armado o cavaleiro, um jovem infante chamado Afonso Henriques, que viria a ser o primeiro rei dos portucalenses.
A2, a outra opção, ainda a partir de Vimioso, poderia ser em direção a Outeiro, onde, além dos restos do castelo, também muito destruído no século XVIII, ainda a Guerra dos 7 Anos, o visitante poderá admirar o imponente santuário de Santo Cristo de Outeiro, que foi recentemente classificado como basílica, e creio que é a única basílica rural, em meio rural, em Portugal. Construído na transição dos séculos XVII para XVIII. A partir daí, o destino obrigatório é Bragança, em cuja cidadela fica o castelo e respectiva torre de homenagem, albergando um museu militar. Intramuros ficam a Domus Municipalis e o Museu Ibérico, o Museu Ibérico da Máscara e do Traje. Extramuros, há inúmeros equipamentos culturais e lúdicos espalhados pela cidade. Percurso B. Este é o slide 4. Não. Percurso B. Deveria seguir por Torre de Moncorvo, cujos vestígios do castelo foram musealizados em 2021, projeto meu, ou seja, projeto de Nelson, e daqui atravessaria o Rio Douro para sul, em direção a Vila Nova de Foscoa, onde se tem parcos vestígios da antiga cerca do início do século XIV. Mais relevantes são os redutos fortificados medievais do Castelo Melhor, que teve fural em 1209, concebido pelo rei leonês Afonso IX, portanto, e Castelo Rodrigo, em cujo interior se vêem as ruínas do paço de Cristóvão de Moura, importante agente de Filipe II, na conjuntura de 1580, ou seja, quando da União Ibérica. Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. Estamos em pleno território de Ribacoa, que integrou o Reino de Leão, entre o último quartel do século XII e o ano da reocupação dionisina, em 1295. O último ponto deste percurso seria Almeida, fechando-se o trajeto com a entrada em Espanha e continuando na arquitetura abaluartada, com visita ao Forte de la Concepción e estruturas Vauban de Ciudad Rodrigo. Como é lógico, a arquitetura militar é apenas o fio condutor, el hilo, portanto, condutor, um pretexto para um sem número de outras descobertas do outro, através de outros patrimónios, património arquitetônico, isto, tal, etc. Vamos ver, então, vamos passar, dado que está há pouco tempo, vamos passar apenas os diapositivos. Freixo de Espada à Cinta, Mugadouro, Freixo de Espada à Cinta, ainda, Mugadouro, vemos em baixo um projeto de recuperação do castelo, que está, como vemos, neste estado, mas há um projeto de um engenheiro, Manuel Ferreira, que em 2011. Penarroias, um outro castelo, portanto, dos Templários. Algozo, um castelo muito bem situado, dos Hospitalários. Depois temos Vimioso. O castelo não existe, o que está ali é uma reconstituição. Miranda do Douro, onde vemos o castelo praticamente destruído. Outeiro, também a mesma coisa, vemos o castelo praticamente destruído. Em cima, aqui, o desenho de Duarte de Armas. Ou será este? Duarte de Armas é este. Bragança, a torre de homenagem gótica, de influência
inglesa, porque Dom João I casou com a filha do Duque de Lencastre e acamparam aqui numa zona que chamamos Lombada, de onde que se vê a partir do castelo. E terá sido por influência dos engenheiros e arquitetos ingleses que se terá desenhado este castelo e se construiu a partir daí, a partir, portanto, do ano 1398, 1400. Creio que está tudo. Muito obrigado. Muitas gracias. Siempre me pasa lo mismo. Cerramos esta mesa porque, bueno, después pueden hacer preguntas a los ponentes de esta mesa porque la siguiente va a estar un poco descargada con respecto a lo previsto. Entonces, vamos bien de tiempo. Vale, o bueno. Fenomenal. No, pues que... Vale, pues le restamos unos minutitos al café, me dicen que es posible. Así que si alguien quiere preguntar, rogamos que la persona que pregunte se identifique, así sabemos cómo se llama. Josemi. Buenos días y enhorabuena a la mesa una vez más. Mis preguntas van para David, que me ha interesado también mucho tu comunicación y son muy breves por dos cuestiones que me han sorprendido. Una, me ha parecido entender que marcabas características tipológicas para escribir al organero lo que eran cuestiones decorativas del mueble, del armario del órgano, que en este caso no sé cómo será, pero habitualmente quien hace, digamos, la cañería, etcétera, etcétera, suele ser el organero, ¿no? Y ya después son otro tipo de artífices quienes se encargan de hacer la carpintería y el mueble. Entonces te quería preguntar por eso, en una pregunta. Y otra que me ha sorprendido casi más todavía, porque creo que ocurre en dos de los órganos que nos has mostrado, en dos órganos de nueva creación construidos por este artífice portugués, este organero. ¿Cómo es posible que solamente un año después de construido el órgano, cuando se pasa a afinar y demás, introduzca más registros en un momento con tan poquita diferencia de tiempo? Porque eso implica modificaciones en el secreto, modificaciones en su caso en la carpintería también, para añadir los correspondientes tubos y por supuesto añadido de caños, ¿no? Entonces parece como que es una intervención muy grande para que ocurra solamente un año después y que no esté previsto de antemano pues el añadido de más registros, que entendemos por todo lo que has puesto que eran todos teclado partido y tradición de órgano ibérico, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Josemi. Bueno, sobre la primera pregunta. Gonzalo de Sousa Mascareñas trabajaba de dos formas. La primera, subcontratar la caja con otro artífice, con un ensamblador. Y, de hecho, por ejemplo, en el Archivo Provincial de Salamanca se conserva un pleito que tuvo con un ensamblador de allí porque no le había pagado en tiempo y forma las cajas que le encargó y demás. Pero en Zamora sabemos que los instrumentos que construyó para aquí los realizó completos él, incluida la caja.
Con lo cual, eso denota que tenía que tener un taller amplio y que no solo tenía oficiales de organería, sino también de cuestiones relativas a la mazonería y a los retablos, incluso. Entonces, a finales del siglo XVIII es muy común encontrarnos incluso organeros que directamente realizan ellos todo el proceso. Hay un caso de un organero salmantino, por ejemplo, Roque de Larra Churriguera, hijo del celebérrimo Manuel de Larra, que realiza él todo el proceso completo, como te digo, la construcción de la caja incluida. Y sobre la segunda pregunta, esto no es una anomalía, pero no es tan poco común. Lo que se realizaba a finales del siglo XVIII en materia de construcción en organería era lo siguiente. Se contrataba el instrumento y se daba la posibilidad de dejar preparado sitio para añadir juegos nuevos. De hecho, en muchos de los contratos, por ejemplo, el del órgano de San Ildefonso, de Gonzalo de Sousa, lo especifica, que se dejen 2 puestos en el canto del secreto, o sea, en la parte delantera, hacia la fachada, para poder poner registros de lengüetería, que es lo que realiza Gonzalo de Sousa cuando llega un año después a afinar el instrumento. Sí, buenos días. Soy Francisco Iglesias. Bueno, unas preguntas. Primero para Marco. Tu ponencia indica que existía una base meteorológica a través de la corona leonesa que enlazaba con la corona portuguesa frente a otras situaciones hispánicas. Para Benito, el dibujo croquizado de toda la frontera que indica todos los detalles hidráulicos de la misma pudo influir en ese descubrimiento que se atribuye después a Orbegozo sobre lo que era la potencia hidráulica del Duero. Para David, y perdonar las preguntas, aparte del hecho en sí del órgano, ¿no indica que Sousa era un físico con unos conocimientos altos de acústica, de dinámica de fluidos y en concreto con el doble fuelle de cámaras variométricas? O sea, porque tiene que mantener una cámara con la presión que le da la otra. ¿Me entiendes? Que es como cuando se sale uno de una situación submarina y lo meten en una cámara variométrica, ¿me entiendes? Y después pasa nuestro visitante portugués. Todo el enlace de visitas a izquierda y a derecha de la raya, en realidad lo que propugna es un mayor conocimiento que debemos tener los unos de los otros a través de la disculpa de las fortificaciones de un lado y de otro. Muchas gracias. Bien, pues vamos a contestar por orden y muy brevemente. Yo lo que traigo aquí no tiene ninguna connotación más que la prudencia, en el sentido de que el estudio meteorológico en Zamora y aún las arquitecturas relacionadas con ella da este resultado y en mi opinión hay que intentar insertarlo, entenderlo en la historia, ¿no? Puede ser, en mi opinión, la dimensión puede ser una medida, un ponderal, una medida franca, digamos, una medida de Estado, una medida de control de la situación de este territorio leonés, ¿no? A medida que va evolucionando las circunstancias, pues cada territorio, por oposición al contrario, va marcando sus diferencias, ¿no? Esto es pronto para mí, para saberlo. Yo he intentado contextualizar el resultado de mi tesis y esta es la explicación que hemos encontrado en este punto, ¿no? Es uno de los caminos que en la defensa quedan abiertos de futuras investigaciones. Bueno, es evidente que todos los organeros, no solo Gonzalo de Sousa, tanto durante toda la historia como actualmente, deben ser grandes expertos tanto en acústica como en dinámica de fluidos, como dice usted.
Yo no soy físico, partiendo de esa base. Sobre el tema del fuelle depósito y el fuelle alimentador, vamos a ver, los instrumentos de tradición ibérica suelen tener una presión en columna de agua de en torno a 55-60 milímetros. Ahora bien, en ese fuelle depósito en concreto se pone peso, una piedra, un ladrillo o lo que sea, un determinado peso para alcanzar esa presión. Y esa presión siempre va a ser mayor que la que se pueda aportar con el fuelle alimentador mediante palanca. No sé si he respondido a su pregunta. Más o menos. Gracias. Sí. Hola, Paco. Hacía mucho que no nos veíamos. Bueno, en relación con tu pregunta, si pudo influir en Orbegozo todo el proyecto o los proyectos cartográficos de la frontera del siglo XVIII. Bueno, pues hay una tradición cartográfica que se remonta al siglo XVII, que obviamente, por acotar el tiempo, yo no me he ocupado de ella. Desde luego, la de Antonio Gaber y sucesores es la más completa del siglo XVIII. Y un poco pues son los pioneros de esa cartografía de la raya, pero hay una interesantísima cartografía del siglo XIX anterior a Orbegozo. Orbegozo, bueno, realiza el proyecto en la segunda década del siglo XX, ¿no? Nace en 1870, creo, pero tiene una cartografía mucho más reciente. La de Gaber le quedaba muy atrás, ¿no? Hay una cartografía del 19 y de finales del 19 mucho más completa, ¿no? Pero bueno, de algún modo estos ingenieros pues son los que inician, ¿no?, ese proceso de registrar, reconocer, describir la raya y la frontera, que después van a continuar otros, no solamente ingenieros militares, sino luego ya ingenieros de caminos. Sí, Benito y David, en este tiempo en que se levantan todos los planos de la frontera y hay un control exhaustivo de la frontera, y el momento histórico en el que se hace ese control, que por lo tanto son fiscalizados todos los que pasan de un lado al otro, ¿no sorprende que Sousa atravesara como en una permeabilidad pasmosa de izquierda y a derecha la raya, mientras hay tanto control? Estamos hablando de los comienzos del 18, ¿me entiendes? Estamos hablando de los momentos de la Revolución Francesa, cómo influye aquí el pacto de familia, etcétera. Y mientras todo hay un control de la raya a izquierda y a derecha, resulta que hay individuos, igual que Sousa, portugueses, que los puede haber también españoles, que cruzan, digamos, entrecomilladamente, alegremente la frontera. A ver, la frontera es una frontera muy permeable y por lo tanto hay un control, pero sobre todo el control es un control de mercancías para que no hubiera evasiones al fisco de los productos que formaban parte del comercio. Pero la frontera es muy permeable para las personas. Los conflictos a lo largo del siglo XVIII entre España y Portugal se pueden contar con los dedos de una mano, ¿no? Los conflictos de inicios del siglo XVIII y después ya desde mediados del XVIII hasta la Guerra de las Naranjas son dos. Es la Guerra Fantástica y a la que yo me refería antes, y la Guerra de las Naranjas. Pero hay son más los periodos de convivencia y de paz entre España y Portugal que el control de las personas. Además hay una tradición muy antigua de concordias de un lado y otro de la raya, sancionada por las propias coronas y por las villas y ciudades de la frontera. Por lo tanto, la vecindad, las cartas de vecindad que se dan a portugueses en la frontera, en Zamora, en Ciudad Rodrigo, en San Felices, a españoles en Almeida, etcétera, está a la orden del día. Es una convivencia muy pacífica. Ya digo que los conflictos son muy, muy contados. Bueno, ahora, sobre la movilidad de Sousa Mascareñas entre Portugal y España, sí que es verdad que probablemente Sousa Mascareñas
pudo moverse entre España y Portugal al amparo de su relación con las órdenes militares, pero no sabemos todavía hasta qué punto. Y en este sentido interviene otro factor, que es el hecho de dónde aprendió Gonzalo de Sousa el oficio de la organería. Y hay dos hipótesis posibles. La primera de ellas, que lo aprendiera en el taller que tenía la familia Fontanes, por cierto, también con mucha movilidad entre España y Portugal, en concreto entre Galicia y Portugal, que lo aprendiera en ese taller en Lisboa, pues su madre, Guiomar de Mascareñas, era lisboeta, o que una vez pasado a España aprendiera el oficio con el maestro organero del Arzobispado de Sevilla, Francisco Pérez de Valladolid. Esto está pendiente de corroborar con documentación, pero esas dos serían las hipótesis posibles. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Hortensia. Eu creio que seria algo para... Sí, había una pregunta pendiente para Antonio que había hecho Francisco Iglesias, ¿no? Sí, eu creio que sobre a mobilidade, ¿no? La movilidad hoy día no se pone, no se coloca, no hay problemas ninguno, pero antes sí que había problemas, como sabemos. No obstante, la movilidad se hacía, siempre hubo movilidad entre los pueblos rayanos, digamos así, en distintos momentos, o casi siempre. Pero podemos hablar, por ejemplo, de las fiestas, de las romerías, que son bastantes a lo largo, hablando solo de la provincia de Zamora y distrito de Braganza, algo también de Galicia, poco, y que aunque por ejemplo, las dos dictaduras no lo permitieran, no obstante eso, la gente pasaba, no solo para el contrabando, sino para otros momentos culturales o de diversión o de fiesta. Hay que pensar que en términos del tema que yo más me gusta estudiar, que son las mascaradas, hay que hablar que toda esta región de Zamora, noroeste de Zamora, centro-norte de Bragança, distrito, formaban el territorio de los zoelas antes de la romanización, y que esa cultura, esas tradiciones si han persistido, han permanecido, a pesar de las influencias de los muchos pueblos, empezando por los romanos, y a pesar de eso se han permanecido, y hoy mismo las tenemos. Las mascaradas son prácticamente las mismas, de Zamora y de Bragança. Navidad, San Esteban, por ejemplo, el San Esteban es impresionante como este santo cristiano, obviamente, con raíces paganas, es lo mismo, son las mismas fiestas. Y claro, siempre, como digo, se ha hecho este paso de un lado al otro. ¿Se oye? Sí. Mi pregunta es para Eduardo. Creo que de todo el numerario que ha sacado en las imágenes, solamente hay una pieza que está en el Museo de Zamora. ¿Dónde se registran las otras? Vamos a ver, una de las, quizás la más interesante, es curioso porque es una pieza perdida. Es decir, la que supongo que estás pensando, Hortensia, en la de Antonio Orol, que se publicó en una impronta en el año 74. No, estoy preguntando por todas. En todas, en conjunto. Sí. Bueno, básicamente el Gabinete de Numismática del Museo Arqueológico Nacional están, y luego hay una colección importantísima que fue la de León Hernández Canut,
que trabajó en alguna ocasión también en el museo, y fundamentalmente la inmensa mayoría están así. Hay alguna en colecciones portuguesas, pero básicamente, y además León Hernández Canut se hizo con bastantes piezas en su momento antes de morir de la Hispanic Society, y entonces, sobre todo el numerario portugués, que es muy interesante, pero relativamente escaso, tenía un acopio bastante importante. Pero básicamente el MAN. Gracias, Hortensia. Sí, no, pero... Sí, perdón. Que todas son piezas de coleccionismo. Que todas son piezas de coleccionismo. Muchas sí. Bueno, es que la otra cosa Sí. que llama la atención, aunque como muy bien sabes, Sí. el numerario procedente de excavaciones de la ciudad o de cualquier otro espacio no está excesivamente estudiado. A mí sí que me llama la atención que frente a algunos ejemplos que sí se documentan bien de portugueses, de la ceca de Zamora, no nos sale nada. Sí, bueno, realmente... Bueno, la verdad yo tengo un mea culpa aquí, porque yo en su momento en Estudia Zamorensia, ya en el siglo pasado, publiqué una breve historia de la moneda de Zamora y sí, es que era el siglo pasado, y el numerario que había básicamente eché mano de todo el que había en ese momento en el Museo de Zamora. Sí, efectivamente. Pero vamos, hay lo que hay, y además has puesto el dedo a la llaga también con el tema del coleccionismo privado, efectivamente, Hortensia, sí está claro. ¿Preguntas? No. Bueno, pues cerramos esta primera parte de la mesa y nos vemos a las 11 con la segunda parte con otras intervenciones. Gracias.